Damos una mirada psicológica y, ¿por qué no?, alguna pincelada desde lo social al caso de David de los Santos, esa muerte que ha puesto en jaque los estamentos sociales y las endebles políticas públicas, sobre todo en el aspecto del cumplimiento de derechos, en este caso de detenidos. Vamos a darle una mirada junto al doctor Mario Sánchez, que ya está con nosotros, a quien saludamos, para inmediatamente saludar, después de Mario, a nuestro compañero Pinky Pintor, que se incorpora al programa. Mario, bienvenido. Hola querida, hola Pinky, ¿cómo les va? Buenas tardes a los Muy buenas tardes, bienvenidos, un saludo muy cordial. Miralba, Mario. ¿Cómo va todo? Pues ya ves, mirando este caso que no deja de sorprender, que no deja de que nos hagamos preguntas, nos cuestionemos, ¿cómo es posible que fallaran tantas cosas? Tantas cosas. Pero vámonos desde la mirada psicológica. Mario, ayer veía y leía que, según un reporte de un medio local, David tendría problemas mentales. Sí, los elementos que fueron apareciendo poco a poco en las distintas emisiones, Julissa Céspedes y otros notablemente, marcaron efectivamente que cosas que se habían dicho, que habían sido evocadas al principio por la policía, diciendo que este hombre eventualmente tenía una situación de salud mental, y lo que fue apareciendo de las filmaciones del momento en el cual estaba él dentro del mall, ¿no es cierto? De esta plaza. Ajá, de esta plaza, cuando está ya esposado dentro de lo que sería el lugar donde los guardias lo llevan, los guardias de seguridad lo llevan, cuando está luego en la celda, otra vez esposado con los compañeros de celda que se distinguen como sombras, pero no se ve ningún rostro. Efectivamente es absolutamente indudable, y es indudable desde el principio, y eso es muy importante, es indudable desde el principio, primero, que este hombre no estaba agitado de ninguna manera, que estaba así, si tú quieres, en la manera de deambular por dentro del centro, vemos que estaba probablemente dentro de su cabeza, desgraciadamente incoherente, y que los movimientos son repetitivos, sube, baja, sube, entra, viene, sale, y que efectivamente entra seguramente a este último lugar donde entró, a este último comercio, con una pregunta incoherente que aparece en el documento que la policía y que el Ministerio, que la Procuraduría realizó, donde efectivamente él entra haciendo la pregunta de qué le pedirían ellas a Dios aproximadamente. Esto es evidentemente alguien que entra y pregunta eso, o es un creyente que está tratando de hacer apología, o es alguien que efectivamente está en un proceso pseudo-megalomaníaco o algo de ese estilo, pensando que es Dios, y preguntándole al otro qué es lo que le pedirían a Dios. Este hombre sale de ahí de manera totalmente tranquila, sigue deambulando, ni siquiera se imagina un solo segundo. Digo, no hubo agresión, hay que partir, no hubo agresión a esta señora. Ella toma mal una pregunta donde ella le dice, si estoy con Dios le pediría por mi vida, y el tipo le responde simplemente, literalmente, entonces pida por su vida, y ella interpreta eso como una amenaza, cuando en realidad la amenaza es ella. Entonces llama como si hubiese una agresión. Este hombre salió, siguió caminando de manera totalmente tranquila por dentro de este lugar, y efectivamente se termina encontrando con estos guardias que, a pesar del tamaño del muchacho y los brazos que tenía, simplemente le piden que lo siga, y él lo sigue muy tranquilamente, como solamente una persona que tiene un problema de salud mental puede hacer, con una inocencia casi absoluta. Y se encuentra luego, a partir de ese momento, en una situación cada vez más agresiva, y evidentemente que viene del hecho que una persona que está en un proceso evidente de vamos a decir, no salud mental, no puede comunicar tranquilamente
simplemente lo que quiere. No puede decir, mire, se trata de un error, no me siento bien, por favor lléveme a un centro de salud. Eso hay que saber verlo. Evidentemente, hay que contenerlo, hay que abarajarlo de una cierta manera. Y lo curiosísimo es que los guardias de este centro no solamente no hayan tenido la piedad de verlo, sino que hayan llamado a la policía en vez de llamar a una ambulancia, en vez de llamar al 911. Este hombre, cuando la policía... Porque además era muy evidente. Desde el primer video, yo creo que ya todos nos dimos cuenta de que él tenía algún tipo de problema. La mamá no era normal. Todo el mundo lo sabía. Claro, evidentemente. A ver, para decírtelo rápidamente, esto pasa en Madrid, esto pasa en París. No hay historia. No llaman nunca a la policía, llaman a los bomberos. Llaman al seguro, una ambulancia. Claro, y viene una ambulancia, habla con el tipo tranquilamente, hablando con él. Llaman a un familiar. Sí, con total tranquilidad. Y lo llevan a un hospital y lo hacen esperar en la guardia. Eventualmente, si se agita, que puede ser. En el cuadro del desarrollo, había una colega que hablaba de hipomanía el otro día, ayer vi una colega psiquiatra que hablaba de hipomanía. Efectivamente, una situación hipomaníaca, o que sea eso, o que sea un brote psicótico. Este hombre en los últimos días estuvo ya magullando una situación, desgraciadamente, que se fue seguramente desagregando poco a poco con el sueño que se va, una privación de sueño donde no logra dormir más y está cada vez más hiperactivo y los propósitos están cada vez más deshilachados y más alejados de la realidad. Seguramente eso fue lo que fue pasando. La mamá y la hermana estaban totalmente conscientes de esto. Este hombre, llegado a esa situación, simplemente se podría agitar eventualmente, no es el caso, aquí no pasó absolutamente nada. Pero si está agitado, aún se está agitado, se lo sigue llevando a la misma urgencia del hospital, se lo sigue tratando de la misma manera y se le da acceso al sistema de salud. No hay, es un hombre que tiene un problema de salud, no tiene nada que hacer en una prisión, nada, no ve ninguna razón por la cual meterlo en un calabozo, absolutamente ninguna, y menos aún esposarlo. Menos aún. Esa es la dura tragedia. Entonces, evidentemente, todo creó una situación donde este hombre empieza a responder como puede. Tuviste que en un momento empieza a decir que entonces nos vamos a pelear, etcétera, etcétera. Le empieza a responder así a uno de los guardias. Eso es únicamente en la imposibilidad, pobre hombre, en la imposibilidad de decir lo que le está pasando, de explicarlo, de simplemente, como tú podrías explicarlo, como yo podría explicarlo. Imposible para él. Entonces, tiene propósitos inapropiados, empieza a contar, empieza a dar números, sigue hablando del personaje femenino que eventualmente no, que lo agobia, que luego va a seguir dando esa expresión, etc. Entonces, lo que no se entiende, y no sé si hay que tolerarlo o no tolerarlo, es cómo las dos entidades responden a la situación de este hombre, como si estuviese siendo violento, como si estuviese siendo un delincuente, cuando se trata de un problema de salud. El problema que tenemos es ese, tú vas a la esquina, porque te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, qué sé yo, una desrealización por cualquier cosa, una situación neurológica, un Alzheimer, ¿entiendes? Mi abuela va al centro comercial, comienza una demencia ahí, empieza su primer episodio de mente ahí, puede terminar muerta en una comisaría. Ay, Dios mío, eso es impensable. Es eso, es de lo que estamos hablando. Y esposada, ¿entiendes? Dejándola esposada adentro de un calabozo. Entonces, no sé. Yo, la verdad, me quedo sin argumento. ¿Qué se puede comentar? ¿Qué se puede decir? Nada, es que no hay manera de de que se pueda entender una cosa así. No se puede. Esa es la mirada psicológica, la mirada social. Recomendaciones, Mario, de tu parte para estos espacios públicos abiertos en donde converge mucha gente. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Se debe tener algún personal entrenado? Porque es como lo dices, quizás ayer o el día que sea fue David, pero mañana puede ser una persona con Alzheimer o una persona con demencia. ¿Cómo hay que manejar estos casos? ¿Cómo nos damos cuenta de que realmente hay una patología? ¿Debe haber un personal dentro de las plazas que prevea estas cosas?
Mira, socialmente yo te diría, perdón, yo cuestionaría la violencia de la sociedad, no, hoy, porque evidentemente que tiene que haber una formación, evidentemente que se puede pensar, pero como lo decía Pinky hace 2 minutos, yo creo que hasta mi sobrina se da cuenta cuando ve la primera frase que este tipo está loco, o algo así, ¿entiendes? Que este tipo no está en la realidad. Y la reacción de la señora que está dentro de un negocio y que simplemente porque un tipo bien, un loquito, para decirlo así, inofensivo, que no dio golpe, que no rompió nada. ¿Tú entiendes que David era inofensivo? Pero, yo lo vi, inofensivo, totalmente inofensivo. Si no lo esposaban, no hubiese pasado absolutamente nada. Hay un momento no sé si has visto ese video donde él, estando sentado en la plaza, golpea un archivo. Y ya está esposado. Ya está esposado, correcto. Y él dice, por favor, lárgame, me quiero ir. Entonces, es ese momento del cual estoy hablando. Ese hombre en ese momento no logra explicar la situación como tú podrías explicarlo, como yo podría explicarlo, porque él está o en un brote psicótico o en un momento hipomaníaco. Entonces, lo único que puede hacer es empezar a tratar de hablar como puede, empieza a decir números, empieza a hacer lo que puede, pero en ese momento preciso, este hombre no puede dar cuenta de su situación y simplemente aclarar a estos hombres que lo pueden desesposar, que él se va a ir, que va a ir a buscar su bolsa y se va a su casa. Lo que yo no entiendo es, y esto aparece en esta sociedad en muchos lugares, en mi casa, en la tuya, en mi edificio, el patoterismo, la violencia de la gente hacia la gente, en todos lados. La sensación de que el otro va a ser violento contigo y la sensación de que se puede ser violento con cualquiera en cualquier lado. Que este señor, simplemente porque está más o menos loquito, estos señores lo vinieron a buscar, los 4 que vinieron a buscar, se los llevaron a vida como si fuese un delincuente o algo así. Si estaba agitado, estás con un loquito, se puede hablar con un loquito, te sientas, charlas un rato, hace venir a la policía, evidentemente. Si el tipo se pone más pesado, siempre se puede pensar en que se puede tratar de calmar, pero no había agitación. En el momento que comienzan a hablar con él, no había ninguna agitación. Estaba seguramente como hiperkinético, cambiaba de lugar, subía, bajaba, iba, sentaba, se volvía a parar. Entonces, eso se negocia. Yo hablo con gente como esa todos los días y todo el mundo. Entonces, se puede hacer una formación, evidentemente, se puede mejorar la calidad de la gente que trabaja en los lugares públicos, se puede mejorar la calidad con la cual la policía comprendería, pero yo no puedo creer que el señor que lo estaba filmando, y lo llamo señor para ser correcto, el señor que lo estaba filmando dentro de ese calabozo y que se reía, ay, Dios mío. yo no puedo ni imaginar que ese señor no se haya dado cuenta de lo que estaba pasando. Y el señor no se merece, me parece, ni el nombre del señor, ni ningún respeto, porque ese hombre se daba cuenta que era un pobre hombre que estaba sufriendo mentalmente y lo dejó ahí a ver cómo los demás lo destrozaban. Por sobre todo, para ser muy claro, en este país meter a un tipo que empieza dentro de su situación delirante o hipomaníaca o lo que sea, a hablar de su homosexualidad, de una cosa medio delirante en la cual le metían cosas y que Dios le había hecho. No sé si escucharon el texto de lo que dice él, precisamente. Pero tú te imaginas que decir eso dentro de un calabozo dominicano es una forma muy rápida de hacerse amigos inmediatamente, ¿no es cierto?